realmente hay más bendición en dar que en recibir. Verdaderamente hay más bendición en dar que en recibir. Y cuando nosotros seguimos a Jesús, cuando somos seguidores de Jesús, Él redefine completamente lo que se puede hacer con un poco. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hablamos de 5 panes y 2 peces y Dios alimentó a más de 20,000 personas, 15,000 personas con tan solo un poquito. Él nunca dijo cuánto puedes gastar, Él dijo cuánto tienes para compartir. Es lo que vimos la semana pasada y bueno, tenemos que guiar, eso es lo que hemos aprendido, tenemos que guiar el camino con generosidad, eso es bien importante. Nosotros estamos aquí para alcanzar gente para Cristo y guiarlos a la madurez espiritual, pero es bien importante guiarlos con generosidad. Quiero contarles la historia de un pastor antes, este pastor cuenta que antes de pasar por el seminario, antes de siquiera pues comenzar a estudiar para ser pastor, él dice que él quería ser más como Jesús y poder ayudar y bendecir a las personas, pero él no sabía cómo. Entonces dice que estaba en el tiempo de la alabanza y la adoración, él estaba orando al Señor, utilízame Padre, no sé cómo puede ser, pero utilízame. Y en eso dice que a dos bancas, 3 bancas enfrente estaba una hermana, una señora que se veía joven, pero se veía que la vida la había maltratado, no se veía muy bien, se veía un poco acabada y estaba la hermana, estaba orando y estaba cantando y con las manos alzadas y de pronto sintió en su corazón que Dios le habló, que sintió que le dijo, dale todo lo que tienes en tu cartera. Comparte con ella lo que tienes en tu cartera. Y él dice que no escuchó algo pues una voz audible, pero eso fue dentro de él, de su corazón. Y decía, ¿cómo voy a hacer eso? Darle todo lo que tengo. Bueno, y sacó y solamente tenía un billete de $5. Y pensó, bueno, pero ¿cómo le voy a dar $5 a una hermana? No se me hace mucho, no pienso que vaya a ser mucho. Y más sentía como que él sentía esa pena, esa vergüenza de que y darle $5 a una persona nada más porque sí, porque me nació o porque Dios me está hablando y más sentía la presión en él, ese deseo de hacerlo y no estaba luchando, estaba batallando. Cuando fue el tiempo de la despedida ya para que todos se fueran, se acercó a la hermana y le dice, mira hermana, no quiero ofenderla ni quiero verme mal, yo soy joven, no quiero que usted me vaya a tomar mal a esto, pero Dios me dijo que le diera este dinerito, es todo lo que tengo, se lo quiero compartir. Le dio el billete de $5 y la hermana se soltó a llorar. Empezó a llorar y dice, ay, perdón, no quise ofenderla, dice el pastor. No, dice, no, es que no es eso. Yo en esta mañana me desperté y quería venir a la iglesia, soy madre soltera, y él no sabía, yo soy madre soltera y tenía muy poquita gasolina en el coche, pero quería venir a la iglesia y adorar a Dios. Yo sabía que si venía a la iglesia, llegaba bien con mi coche, pero ya no iba a saber, yo no sé cómo iba a regresar. Pero Dios puso en mi corazón de confiar en Él. Y yo sé que Dios te mandó a ti porque ahorita con esto lo voy a poner en mi coche, le voy a poner de gasolina, me va a alcanzar para regresar y para que el martes que me paguen, todo está bien. Dios cuidó de mí y ella estaba contenta porque también Dios había hablado a su corazón. Y el pastor se quedó, bueno, joven en ese entonces, se quedó también emocionado y sintió pues esa bendición de dar, de ser generoso. Solamente fueron $5, pero hizo la diferencia en la vida de una persona. Hermanos, ¿a quién le encantaría ser bendecido de esa manera? De tener esa bendición de dar, de compartir. Fíjense, todos dan, todas las personas tienden a darse, a desprenderse, a compartir, pero no todos son generosos. Hay una diferencia bien grande, solo porque das no significa que seas generoso. Recuerden que hay una diferencia entre dar y ser generoso. Hay una diferencia bien grande. Nosotros damos por lo que Él ya hizo por nosotros. Esto es lo que hacemos porque lo que Él ya hizo. Ser generoso quiere decir dejarte utilizar por Dios para hacer la diferencia en otra persona. Dios te llama de esta manera como lo hizo con el pastor, te mueve para hacer cosas diferentes, para dar, para apoyar y Dios te utiliza. Eso es ser generoso, dejarse utilizar por Dios para hacer la diferencia en la vida de otra persona, en tu iglesia, en tu comunidad. Eso es ser generoso, no solamente dar por dar.
Todas las personas dan, pero ser generosos solamente son los que se dejan utilizar por Dios. Y quiero por eso recordarle los dos ciclos. Acuérdense que vimos dos ciclos, si se acuerdan allá, por favor, arriba. Uno es el ciclo de la escasez. Siempre todo comienza con que Dios provee. Sabemos que Dios provee. Pero si nos quedamos en el ciclo de la escasez, es que solamente consumimos. Consumimos lo que Dios nos da, después nos falta. Y después de que nos falta, tememos, nos da miedo porque ya se nos acabó y luego Dios vuelve a proveer y volvemos a consumir. Y eso es un ciclo, empieza en la mente. El ciclo de la escasez, igual que el ciclo de la abundancia. El ciclo de la abundancia, igual Dios provee. Nosotros damos para la obra de Dios, dejamos que Dios nos utilice. Dios nos utiliza, damos para su obra, damos nuestro diezmo, damos nuestra ofrenda. Después de eso, Dios multiplica. Multiplica, por eso yo les decía, el 90% con la bendición de Dios llega más lejos que un 100% sin su bendición. Dejamos que Él nos bendiga, nos multiplica y la fe crece. Acuérdense, lo hemos visto, es la parte de Malaquías 3:10 donde dice Dios, la única parte en la Biblia que dice, probadme ahora en esto, pruébame. Hazme la prueba, dice Dios. No soy yo, lo dice Dios. Nuestra fe crece y volvemos a tener su bendición, volvemos a tener su provisión. Volvemos, y este es un ciclo que comienza en nuestra mente, comienza en nuestro corazón. Pero hoy quiero hablar de 3 maneras de dar. ¿Cómo puedes ser tú una persona generosa? Estamos terminando ya en lo que es esto es lo que hacemos en la serie, pero quiero que terminemos aprendiendo cómo ser personas generosas, porque uno dice, bueno, sí, dejadme utilizar por Dios, pero quisiera saber de una manera, pastor, más específica, cómo puedo ser una persona generosa, cómo puede ser dejar que Dios me utilice de esta manera. Bueno, quiero que aprendamos esto, a dar en abundancia. ¿Cómo es dar en abundancia? Hay 3 maneras, no sé si lo tienen allí en su boletín, pero la primera es dar espontáneamente. Da espontáneamente, como el pastor que les acabo de contar. Dios habló a su corazón, habló a su vida, Él dio de una manera espontánea y Dios utilizó poquito, tal vez no era mucho, tal vez el pastor pensó que iba a ofender a la persona, pero Dios lo utilizó de gran manera. Y la mayoría de nosotros aprendemos a dar. Por ejemplo, hay gente que da para un terremoto. Hubo un terremoto en Ecuador, hubo un terremoto en Chile, hubo un terremoto y la gente apoya, la gente da. Hubo un huracán en Estados Unidos, un huracán en Tailandia y la gente da, y la gente apoya. Para un tornado, para alguien en necesidad. A veces también apoyamos a alguien, a una persona en necesidad. Pero quiero que veamos en la Escritura cómo Dios nos enseña a dar de una manera espontánea. Si ustedes lo están haciendo o lo han hecho, se están dejando utilizar por Dios. Déjenme contarles la historia que tal vez muchos de ustedes ya se conocen o ya se saben, en Lucas 10:35. ¿Saben cuál parábola estoy hablando? Y hasta hay muchas asociaciones así que se llaman, bueno, sí, asociaciones no lucrativas que a veces ni siquiera son cristianas y se llaman así, el buen samaritano. El buen samaritano, y así ayudan a la gente como buenos samaritanos. Pero la historia cuenta, o lo que la parábola cuenta nuestro Señor Jesús, es que viene un joven, bueno, un señor, una persona samaritano, y de repente, no, perdón, un judío viene bajando por un camino, lo agarran unos ladrones y lo golpean, lo dejan tirado, y pasa un sacerdote y lo ve y dice, no, hoy no puedo porque es sábado, no puedo hacer nada, no voy a ensuciarme. Pasa un levita y dice, no, yo no me voy a ensuciar las manos, es impuro, no lo voy a tocar. Y pasa un samaritano, y el samaritano espontáneamente se acerca, cura sus heridas, le pone aceite. En ese entonces utilizaba un aceite para ayudar a sanar, le da vino, le ayuda a reponerse, a componerse, y lo lleva con un mesonero a un hotel en ese entonces, y le dice, mira, cúralo, cuídalo, y te doy, aquí están 2 monedas, dice el versículo 35 de Lucas 10. Fíjense, dice, al día siguiente sacó 2 monedas, 2 denarios de plata, le dice, y se las dio al dueño del alojamiento, del mesón, y le dice, cuídamelo. Le dijo, y lo que gaste usted de más, le dice al mesonero, póngalo en mi cuenta, yo lo voy a dar, yo lo voy a pagar, se los pagaré cuando yo vuelva. A veces así pasa, a veces así nos sucede, que hay gente que está en necesidad. A mí me ha pasado gente que está en necesidad y yo apoyo, yo le ayudo.
Y hay muchas veces que yo estoy en necesidad y que gente espontáneamente viene y me ayuda, me da. Y eso es una bendición, en dar y recibir. Pero fíjense, quiero hablarles de una persona, hablando, quiero ponerles el ejemplo de la espontaneidad. Quiero presentarles a esta chica, no sé si ahí está la foto, por favor. Esta hermana es miembro de lo pongo porque es una persona que conozco y es una historia que yo sé. Ella se llama Karen Hernández y su esposo que está ahí abajo es Lenin García, sí, Lenin García creo. Bueno, él y ellas están casados desde el 2015 me parece. A los meses que se casaron le detectaron a ella que sus riñones no estaban funcionando. Estaban casi al 0%, estaba totalmente, y fue directo, tiene 20, veintitantos años, en ese entonces tenía 25. Directamente fue candidata a trasplante de riñón, directamente. Entonces lo pusimos en oración, en la iglesia se oró por ella, y una hermana, esta hermana que está aquí, la hermana Daisy Ramírez, no sé si alguien la conoce, ella es miembro también de la iglesia. Dios tocó su corazón. Estuvimos orando y dijo, mira, Dios ha puesto en mi corazón, yo te voy a donar uno de mis riñones. La cuestión es que no sé si seamos compatibles, entonces empezaron a hacer estudios y empezaron a hacer cosas y el día, ahí está el siguiente, el 25 de enero del 2017, después de los estudios, después de todas las fases preliminares, hicieron el trasplante. Esa es la mano de las dos manos. Y ustedes más si pueden ir a Facebook, ahí están las fotos, yo las agarré de Facebook. Ella le donó el riñón. Eso fue hace un año. Ahí están las dos, Daisy y Karen. Es una manera espontánea. Y no solamente fue con dinero, no tuvo que ocupar un centavo para dar, para ser una persona generosa, dio algo de ella misma. Es que Dios cuando te dice, no te dice cuánto puedes gastar. Ella no le dijo, tú págale el trasplante de riñón. No, eso no le dijo. El Señor la mandó a hacer otra cosa diferente. Le dijo, ¿cuánto tienes? Dios no pregunta cuánto puedes gastar. Dios te está preguntando cuánto tienes para compartir, para ser generoso. Y esa es la historia de ellas. Esa es una historia de generosidad y como les digo hermanos, yo les doy gracias a Dios porque en esta iglesia yo se los puedo decir de mi experiencia, de los años que tengo de vivir y de conocer iglesias, esta iglesia es una de las más generosas que he conocido. Gloria a Dios, para la honra y gloria de Dios. Yo solamente les estoy poniendo ejemplos porque quiero que veamos que Dios puede utilizarnos de diferentes maneras, solamente tienes que dejar de utilizar. Dios te puede utilizar. Ser generoso es dejarte utilizar por Dios para hacer la diferencia en la vida de una persona. Quiero ponerles un ejemplo más. Yo creo que muchos de ustedes conocen a esta personita que tengo aquí. Hermana Dina. ¿Dina qué? Morales. Hermana Dinita, 81 años. Sigue mandando su ofrenda a esta iglesia. Y me manda una ofrenda a mí como pastor. Y me encanta, bueno, me gusta, porque es una hermana que tiene 81 años, está en el retiro, en el retret. Y Dios la sigue utilizando. Dios pone en su corazón para hacer bendición y ella quiere bendecir a cuantos más puede. Ella se compra, me acuerdo, me encantaba verla, se compraba una cajita de dulces y decía, se ponía allá en la puerta, no era ni siquiera de las de bienvenida, pero se ponía en la puerta y dice, ten, por llegar temprano te lo ganaste, le decía a una persona. Ándale, ten, ahora te lo ganaste por haber llegado temprano, que Dios te bendiga. Y se compraba su cajita de dulces y alegraba la vida de las personas. Ella siempre llegaba con dos mangos, uno para mí y otro para el pastor Emerson, y al pastor David le regalaba sus 3 platanitos, pero siempre traía algo para bendecir a las personas. Una persona generosa y una persona que bendice, una persona que es de testimonio para las demás personas. Y no me van a dejar mentir, ¿a poco no es así la hermana? Amén. Es un ejemplo. Así era y así sigue siendo. Y yo creo que así va a ser hasta que Cristo venga. O venga por ella. Es una bendición. Es una bendición de ser como estas personas. Ahora, la cuestión es esta. Si tú eres una persona que utiliza la espontaneidad para dar, si es la única manera que estás
que estás dando, que tú estás siendo generoso, está bien, pero te voy a decir algo, estás siendo limitado. Estás limitando los recursos de Dios. Te estás limitando. Empieza por ahí, está bien, no te detengas, no te pares, deja que Dios te utilice espontáneamente para bendecir la vida de otras personas a través de tu generosidad, pero te estás limitando. Y estás limitando a Dios para bendecirte. Porque lo dice, lo hemos visto, Malaquías 3:10, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Lo vimos la semana pasada. Esa palabra, a las ventanas de los cielos, les recordaba a la inundación que hubo en el diluvio. O sea, que quiere decir que la bendición de Dios puede ser tanta que no va a alcanzar la tierra para sostener tanta bendición de Dios para ti. Perdón. Pero número 2, te digo, si tú estás solamente en lo espontáneo, te voy a invitar a que pases a lo número 2. Ahí lo tienen, no sé si lo tienen en sus boletines. Es dar estratégicamente. Aprende a dar estratégicamente. No solamente dejes que tu Dios te utilice de una manera espontánea, porque lo hace, pero es esporádico. Tal vez no sea todos los días, tal vez no sea cada semana, puede ser esporádico. Pero da estratégicamente. ¿Por qué? Porque muchas personas y muchos de nosotros como cristianos a veces decimos, ay, ojalá pudiera dar más, ojalá pudiera contribuir a la obra de Dios. Y sabes una cosa, si puedes, si lo planeas, si eres una persona planeadora, una persona estratégica. La mayoría de las personas no tienen un buen plan para dar. Decimos, yo doy cuando pueda. Y esa frase que nosotros sabemos, que les he dicho, muchas veces decimos, pastor, es que yo no doy porque no tengo. Es al revés. No tienes porque no das, porque si tú das, Dios te va a bendecir. Es al revés. ¿Saben por qué lo hacemos? Por lo que Él hizo. Todos los cristianos, todos como cristianos tenemos un plan establecido por Dios para dar. Una estrategia que Dios estableció para dar. Aprendimos, el diezmo es para enseñarnos a poner a Dios primero. Es para enseñarnos a poner a Dios primero. Y el diezmo es darle a Dios lo mejor y lo primero. Lo mejor y lo primero. Y dejar que Dios bendiga el resto. Entonces, Dios ya te puso un plan. Solo tienes que seguirlo. Dios nos pone pautas en su palabra. Esto es una guía, es un manual de vida. En todas las áreas de tu vida puedes acudir a la palabra de Dios para aprender algo. Si tú quieres tener un plan para dar estratégicamente, no solamente dar espontáneamente, sino también dar estratégicamente, ven a la palabra de Dios. Empieza por el diezmo. Comienza por allí. Y después da al Señor, dale con generosidad. Me encanta la palabra de Dios en Isaías capítulo 32, versículo 28. Si ustedes se van allí a Isaías 32, versículo 8, lo voy a leer en la nueva, traducción viviente. Porque en la Reina Valera lo usa diferente, pero esta versión toma la idea principal de lo que se quiere decir en el original, en el hebreo o en el griego, y lo pone en una manera más moderna o práctica que nosotros podemos entender en la nueva traducción viviente. Y fíjate lo que dice Isaías 32:8, yo creo que ahí lo tienen. Pero los generosos, ¿qué hacen? Dice la palabra de Dios. Los generosos se proponen. O sea que tienen un plan, son estratégicos. No solamente vienen y a lo que sea. Ay, es que ahora no pasé al cajero automático. Ay, Señor, bueno, discúlpame, hay para la otra. Los generosos proponen hacer lo que es generoso. Proponen hacer lo que es generoso y no solamente eso, sino que ¿qué hacen? Se mantienen firmes. Eso se llama tener principios. Es tener principios. Se mantienen firmes en su generosidad. Se proponen hacerlo y se mantienen firmes en hacerlo. Y se puede, hermanos. Si tú te mantienes firme y pides que Dios te bendiga, le pides a Dios y te mantienes firme, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar para que tú puedas bendecir a otras personas. La mayoría de las personas tienen un plan para gastar, ¿verdad? Normalmente gastamos y decimos, voy a gastar esto en esto, voy a guardar para esto, voy a gastar en aquello. Y tenemos un plan para gastar, pero no tenemos un plan para dar. Solamente damos lo que caiga, lo que se pueda, lo que tengamos, lo que alcance, lo que sobre.
pero tenemos que aprender a tener un plan para dar. ¿Por qué? Muchos de nosotros a veces decimos, a veces, es que si yo tuviera ese piano que tienen ahí, yo creo que yo podría alabar mejor a Dios. Si yo tuviera una tablet, yo creo que sería mejor siervo para Dios. Si tuviera esos zapatos nuevos, tenemos un plan para gastar, yo creo que podría caminar más y bendecir a más personas, evangelizar a más personas. Y tenemos un plan para gastar, necesito ese teléfono, el iPhone 8, porque yo creo que con ese voy a servir mejor a Dios. Y nos tenemos un plan para gastar, pero no tenemos un plan para dar. Pero ¿sabes qué, hermano? Nosotros no somos consumidores espirituales. No podemos ser consumidores espirituales, solamente consumir por consumir. Consumidores espirituales, somos contribuidores espirituales. Tenemos que contribuir para la obra de Dios. Tenemos que ser contribuidores espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la iglesia no existe para nosotros. Nosotros somos la iglesia y existimos para impactar al mundo. Otra vez, la iglesia no existe para nosotros. Tú eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia y existimos para servir a la gente, para impactar al mundo, para hacer la diferencia en la vida de otras personas. Y déjame decirte, yo estoy seguro, yo estoy convencido que no hay ninguna institución que pueda hacer lo que la iglesia puede. Ni política, ni educativa, ni deportiva, ni ninguna otra institución. Por eso es que Dios escogió a la iglesia para llevar su mensaje. Solo nosotros podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es compartir su palabra, llegar a la gente, cambiar vidas. Cambiar vidas. Solo la iglesia puede hacerlo. Pero necesitamos la contribución de todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos que poner un granito de arena y llegar más allá, hacer que el reino se expanda para la honra y gloria de Dios. No para que la iglesia sea poderosa, no, es para la honra y gloria de Dios. Hermanos, nosotros somos la iglesia y existimos para impactar el mundo. ¿Cómo estamos impactando el mundo? Podemos hacerlo de muchas maneras, pero lo más importante es apoyar a la obra de Dios. Aumenta, y fíjense, esto es chistoso porque el diezmo, muchos dicen, el diezmo, pero si ustedes estudian el Antiguo Testamento, el diezmo era solamente lo primero, era lo único, lo último, más que no, lo primero, era lo más pequeño que le daba Dios al pueblo de Israel. De hecho, ellos tenían la ofrenda de la expiación, la ofrenda para los pobres, la ofrenda de agradecimiento, y tenían varias ofrendas que haciendo matemáticamente o haciendo un análisis de todo lo que el pueblo de Israel daba, ellos le daban a Dios el 23%, 25% más o menos de todo lo que ganaban. Entonces Dios nos dice, no te preocupes, solamente confía en mí con lo primero y con lo mejor. Tal vez puedes empezar en el 10% y cada año subirle y bendecir a Dios. Yo conocí un joven que una de sus metas me encantó porque una de sus metas de cada año, del primer día del año, no era ir al gimnasio y bajar 20 libras, no era aprender a leer en otro idioma, no era leer toda la Biblia. Una de sus metas era dar cierta cantidad en ese año. Él decía, es mi PDF, pastor. ¿Es su PDF? ¿Qué es eso? Sí, es mi promesa de fe. Ustedes la conocen. Mi promesa de fe. Y yo lo pongo delante de Dios y yo sé que Dios me va a bendecir y me va a dar para que yo pueda dar esa cantidad. Porque eso es lo que yo le he prometido a Dios. Y eso me impactó. Me impactó porque es un joven y lo estaba haciendo. Ahora, Maril y yo, mi esposa y yo hacemos un plan siempre que recibimos dinero, siempre que sabemos que vamos a tener cierta cantidad de dinero o que vamos a recibir pues el salario, todo esto, nosotros hacemos un plan para dar a Dios siempre. Lo primero es hacer un plan para dar a Dios. Y mi esposa, lo primero que hemos decidido siempre tiene que ser es darle a Dios. La palabra favorita de mi esposa, ¿saben cuál es? No es dame. Es dar.
Ella me ha enseñado mucho. Ella no puede ir a un lugar y se enoja. ¿Cómo vamos a ir a visitar y no llevamos nada? Y yo digo, bueno, pues es que me invitaron, ¿verdad? Yo como hombre pienso y ella dice, no puedes llegar, tienes que llevar algo. Y cuando nos dan ayudas, por ejemplo, para las niñas, dice, la primera parte es para Dios. No saques antes para nosotros, saca para Dios. La palabra favorita de mi esposa es dar. La mía es guardar, ¿verdad? Yo soy al revés, no, es que hay que guardar por esto, hay que cuidar esto, yo quiero ser una persona buen administrador de Dios. Pero también es importante lo otro, es dar. Podemos dar más cuando damos estratégicamente. Podemos dar más cuando tú te propones dar cierta cantidad, cuando puedes decir, Señor, mira, esto es lo que yo quiero, con lo que quiero bendecirte. Y Dios puede poner todavía más en tu corazón y más bendición para poder dar más. Las personas generosas planean hacer lo que es generoso. ¿Y sabes qué? Se mantienen firmes. Las personas generosas se proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Isaías 32:8. Es muy importante. Y número 3, ya para terminar, estamos con el último punto. Terminamos la serie. Y esto es algo que muchos de nosotros hemos aprendido y que podemos aprender o aprendemos durante el trayecto de nuestra vida como cristianos, es dar con sacrificio. Dar espontáneamente, dar estratégicamente y dar con sacrificio. Fíjense, vamos allá a la palabra de Dios en la Reina Valera, y sí vamos a leer Reina Valera en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Y esta es una de las personas que con más sacrificio Dios dio a Dios, y Dios Jesús lo reconoció de una manera muy grande. Dice la palabra de Dios en el versículo 41 de Marcos 12. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y fíjense, muchos ricos echaban mucho. Es decir, o sea, algunos daban más de lo que se habían imaginado. Y vino una viuda pobre. ¿Y qué echó? 2 blancas. 2 centavos. Yo creo que todos dijeron, uy, bien poquito. O sea, un cuadrante, 2 centavitos. Entonces, llamando a Jesús a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y me imagino que los discípulos, wow, Jesús sí que no sabe hacer matemáticas. No está viendo todo lo que están echando esas personas. Y viene esta mujer con 2 centavos y los echa y dice que ella ha hecho más que todos los demás. No puede ser. Yo creo que vamos a tener que comprarle lentes a Jesús. Pero no, les explica, ¿sabes por qué? Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta mujer de su pobreza echó todo lo que tenía. Todo su sustento. Es decir, lo dio todo. No solo dio lo mejor y lo primero, sino lo dio todo. Era todo lo que tenía, todo lo que era su sustento. Y lo más interesante aquí, fíjate, lo más interesante aquí es que Jesús no la detuvo. Me imagino como pastores tal vez, no hermana, no se preocupe, mire, no tiene que dar, tranquilo, tranquila, mejor guárdelo, si ahorita nosotros si podemos, mejor al revés. No, Jesús no la detuvo. Al contrario, ¿sabes qué hizo? Alabó su generosidad. La alabó y la reconoció delante de sus discípulos. Esta mujer lo dio todo. Ellos dieron lo que les sobró, ya están dando limosnas, es mucho, pero son limosna nada más. Ella lo dio todo. ¿Cuándo fue la última vez que viste o que pudiste dar espontáneamente? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste una estrategia para dar? Si tú quieres ser una persona, un dador abundante, aprende a usar estas 3. No solamente una, usa las 3. Dar espontáneamente, dar estratégicamente y dar de una manera abundante, una manera con sacrificio, sacrificialmente. Hermano, sé lo más claro posible contigo mismo. Y sé sincero. ¿Dios te ha bendecido? Amén. A mí me ha bendecido mucho.
Y por lo que Él hizo, eso es lo que yo hago. Yo quiero ser generoso. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero crecer a ser igual que mi Señor. Y tú sé claro contigo mismo. Si tú no crees en la visión, si no crees en la dirección, en la integridad, hermano, fíjate, Dios no te está llamando a dar aquí. Solo bendice a la obra de Dios. Pero si tú crees que tu iglesia va a ser algo importante, si tú crees en la integridad de tu pastor, de tus líderes, tú crees en la integridad o ves en la dirección de la iglesia, queremos alcanzar gente para Cristo, queremos llevarlos a la madurez espiritual, queremos que los domingos sean domingos de luz, queremos presentar a nuestro Señor Jesucristo, queremos hacer tantas cosas para la honra y gloria de Dios. Si tú lo ves así, si tú crees, si tú eres parte de lo que hacemos, entonces pon tu granito de arena, ponlo para la honra y gloria de Dios. ¿Tú eres de nosotros? ¿Eres parte de esta iglesia? Me falta escuchar un grillito ahí, clic, ¿verdad? Porque no oigo nada. ¿Eres parte de esta iglesia? Hermano, ¿eres parte de esta iglesia? Deja que Dios te utilice también aquí. Y Dios te va a bendecir. Te he dicho que esto es lo que hacemos, pero te voy a decir qué es lo que no hacemos. Lo que no hacemos, fíjate, no pasamos en los platos de las ofrendas por todas las bancas. Preferimos que ustedes vengan. Se prefiere que ustedes vengan porque ¿sabes qué? Es entre tú y Dios. Es fácil pasarlos, ándale, hermano, pasar por todos lados y terminar allá atrás y se van. No, eso es fácil, pero es tú y Dios. Dejamos que tú y tu relación con Dios mejore y crezca. Que tu alabanza a Dios sea en todas las áreas de tu vida. Porque debemos de dar estratégicamente, porque debemos dar espontáneamente. ¿Podemos dar sin pedir ofrenda? Sí, también podríamos dar. Sin pasar ese momento de las ofrendas, hermanos. Sí, también. No es una tragedia. Dar para honra y gloria de Dios. Es bendición. Hermano, no queremos que te sientas que la iglesia es una carga, eso no es lo que queremos, no queremos que, ay, nomás están pidiendo, a mí, por eso les digo, a mí no me gusta mucho tocar estos temas porque no quiero que sientan que eso es lo que estamos haciendo. Lo que queremos es que tú sigas, que tú recibas una bendición. Dice la palabra de Dios, ya lo vimos en la primera, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Esto es una siembra lo que estamos haciendo, sembrando para la honra y gloria de Dios, para el reino de Dios. Lo que hacemos es queremos modelar, queremos modelar la mayordomía sabia de Dios con lo que Él pone en nuestras manos. Queremos liderar el camino con generosidad. Hermanos, yo quiero hacer todo lo posible y lo que esté dentro de mis capacidades y aún más allá de mis capacidades para inspirarte, para enseñarte, para modelarte, para ponerte ejemplo de cómo ser generoso, de ser generoso. Y yo lo estoy haciendo, yo lo voy a hacer para la honra y gloria de Dios. No para que ustedes me vean y digan, ay, no, es para la honra y gloria de Dios. Y con la ayuda de Dios y sabiamente en oración, con buena mayordomía, buena administración, lo que se da para satisfacer las necesidades de tu iglesia, de otras personas, fortalece a tu iglesia. Y lo más importante es que podamos alcanzar gente para la gloria de Dios, llegar a las almas perdidas, que haya más gente en este lugar. Les digo, ustedes ven estas bancas vacías, no están vacías por una razón, son oportunidades que nosotros tenemos para llegar para cambiar la vida, la eternidad de una persona. Son oportunidades que tú tienes. Y por la gracia de Dios este lugar se mantiene abierto. No sale barato, sale caro. Pero gracias a Dios. La semana pasada vimos lo que es el presupuesto. Tampoco no son dos denarios, no. Pero con la gracia, con la ayuda de Dios, con el trabajo de todos y cada uno de nosotros, se puede hacer.
y Dios bendice lo que se da. Dios bendice multiplica lo que es bendecido. Dios va a bendecir. La escasez dice, ¿qué podemos comprar? ¿Cuánto tenemos para gastar? ¿Cuánto podemos gastar? Realmente esa es la palabra. La abundancia dice, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos para dar? ¿Qué es lo que tenemos para compartir? Y déjenme terminar con este versículo, fíjate. No sé si esto ha sido una realidad en tu vida, pero en la mía sí. Efesios 3:20. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios obrar mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o aún entendemos? Dios lo hace. Según el poder que actúa en nosotros y para que nosotros seamos también de bendición. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que cierren sus ojos. Que oremos. Que te pongas en las manos de Dios. En este momento, y como te decía, no quiero que sientas que es un momento de decirte, tienes que dar. No. Es tu relación con Dios. Eres tú y Dios. Tú sabes cuánto Dios te ha bendecido a ti. Yo sé cuánto Dios me ha bendecido. Dios es un Dios generoso. Un Dios amoroso. Nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Nos cuida, nos protege, tiene cuidado de nosotros. Y como dice su palabra en Efesios, déjame leer una vez más para ti. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. En la iglesia, en Cristo, de Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Padre, gracias una vez más, porque tú hablas a nuestra vida. Queremos, Señor, ser siervos útiles y dejarnos utilizar por tu palabra, o dejarnos utilizar por el Espíritu, Señor, que está en nosotros, para ser generosos, para alcanzar a las personas, a la gente que tiene necesidad, para que esta iglesia sea una iglesia con poder, un poder, el poder de cambiar la vida de otras personas, de cambiar la eternidad de otras personas. Pongo en tus manos, Señor, la vida de mis hermanos. Pongo en tus manos, Señor, su economía, sus trabajos. Pongo en tus manos, Señor, la bendición que tú das a ellos, Señor, para que te pido, Señor, que tú la multipliques, como dice tu palabra, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y de lo que entendemos. Y que nosotros aprendamos a ser igual que nuestro Señor Jesucristo. A ser generosos, a ser amorosos, a tener compasión por los perdidos, por la gente que está en necesidad y por toda la gente que no te conoce, Señor. Pongo en tus manos, Señor, la vida de toda esta iglesia, de toda nuestra iglesia. Bendícenos abundantemente, Padre, y que también podamos bendecir a otros. En el nombre de Cristo Jesús.